vimos el rendimiento de campo, el porcentaje sacarosa y la efectividad de fábrica, em, y también el tema de los costos, de cómo las ventas de productos pequeños como alcohol, sacarosa y esas cosas se descuentan de los costos y no se le asocian, por así decirlo. Básicamente eso creo. Ok, de acuerdo. También me confirman por favor si recibieron el correo donde están las indicaciones para el examen final. Me parece que lo envió el profesor Kiefer, no estoy seguro si ayer o hoy día, pero me confirma que han recibido ese correo. ¿Sobre el examen final? Sí, sobre el examen final. Sí. Ya, perfecto. Donde se les dice que la empresa para el examen final me parece que es Casa Grande. Sí, todos lo han recibido, solamente para estar al corriente Sí, todos. Ya, buenísimo. A ver, entonces, Sí, nada, Mario. chicos, lo que toca para esta sesión es revisar justamente la PC para que puedan tener un poco más de color respecto a cómo eran las respuestas sugeridas y qué es lo que se esperaba con cada desarrollo de cada pregunta. Y luego de eso ya tienen el control de lectura que va a ser a las 3:30. Entonces, recuerden igual que tenemos una sesión más previa al examen y ahí vamos a detallarnos un poco más, explayarnos un poco más en esa sesión para poder atender todas las dudas, consultas, preguntas que puedan salir ya para cerrar el curso con el examen final. ¿Sí? La mecánica del control de lectura que va a ser a las 3:30 es la misma que hemos trabajado antes. De hecho, está en el nombre de la empresa, también se les pasaron las lecturas y tiene siempre un componente para marcar, para completar y bueno, básicamente es el último control de lectura. Ya saben cuál es la estructura de los controles que han dado anteriormente, los tres primeros, entonces no es nada nuevo. Sí, recuerden que siempre les hacen preguntas, o todos los controles casi siempre suelen haber una pregunta respecto de la diferencia en cambio, a esas partidas de cuentas por cobrar comerciales. Entonces, ya tienen también bastante la estructura, saben ya por experiencia propia de lo que es los controles de lectura, así que estoy seguro que también les va a ir súper bien en este último control de lectura. Ahora ya entrando un poco en lo que toca esta sesión, vamos, les voy a proyectar mi pantalla, me avisan por favor cuando puedan verla. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve pantalla? Sí, Mario. Bien. Ya. A ver. Respecto a las notas, para que lo tengan en cuenta, las notas del control de lectura 3 van a estar publicadas ese fin de semana. Las de la PC2 junto con el control de lectura 4 probablemente sea el próximo fin de semana. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta en su cronograma. A ver, entonces, esta era la PC que desarrollamos la semana pasada. De hecho, como les dije, se había descompuesto en tres grandes preguntas y cada macro pregunta venía con un acápite o acápites internos para desglosar el concepto, ¿no? En este caso, la primera pregunta, que es la pregunta 1, les decía un poco más respecto a la situación de liquidez y solvencia de la compañía, ¿no? Y tenían tanto preguntas específicas para cada punto de este análisis de liquidez y solvencia. Entonces, en la pregunta A, les decían, Engie cuenta con un saldo de tesorería de $91.897 en miles, o sea, 91 millones, al cierre de 2019 y ha tomado la decisión de disponer del 30% de este saldo para amortizar él o los préstamos que tiene con Scotiabank. Y te dice usted cuál o cuáles préstamos debería amortizar y cómo ello impactaría en su grado de endeudamiento y su estructura de deuda capital. ¿Sí? Básicamente te dicen, tiene saldo de caja disponible, tiene dinero para poder disponer y decide amortizar préstamos que tenía con Scotiabank. Entonces sustenta qué préstamos debe amortizar y cómo impactaría el grado de endeudamiento y estructura de deuda capital. Recordemos que grado de endeudamiento es apalancamiento financiero y estructura de deuda capital básicamente es cómo estás dividido. Si el total de tus activos es, no sé, 100 millones, digamos que es el 100%, cuánto está en base a deuda y cuánto en capital y saca la relación entre deuda y capital. Entonces la respuesta sugerida era que la disposición de tesorería para amortización de préstamos es equivalente a 27.569 y en ese sentido hay dos préstamos entre los que podría escoger para amortizar.
Luego te habla de uno que tiene saldo de 24.473 al cierre del 2019 y es el que debería cancelar para tener una tasa mayor, ¿sí? Básicamente, ¿qué les dice? Tenemos plata extra, tenemos un abanico de préstamos, ¿cuál deberíamos amortizar? Obviamente deberíamos cancelar el que tiene la tasa más alta para evitar seguir pagando intereses altos. Luego, ¿cómo impactaría esto el apalancamiento financiero? Obviamente, en el grado de endeudamiento se vería disminuido porque recordemos que la deuda es una obligación financiera en el pasivo y el movimiento contable de amortizar la deuda se reduce a efectivo y también se reduce la obligación financiera en el pasivo. Entonces, el efectivo, digámoslo así, compensa por el lado del activo y la obligación financiera por el lado del pasivo, pero el patrimonio no se ha visto afectado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es que antes mi deuda o mi pasivo era de 100 y mi capital era como 200, mi ratio de estructura deuda-capital, 100 entre 200, era 0.5. Ahora, si hice precancelé, ese ratio, ¿qué se mueve? ¿Deuda o capital? Se moverá deuda, la deuda disminuirá, el capital se mantiene constante, por lo tanto la estructura deuda-capital decrece, ¿sí? Y ahí pueden complementarlo con cómo se modificaban estos ratios, igual sujetos al metodizado que hayan realizado. ¿Sí? Esta primera pregunta valía 2 puntos, no estaba muy complicada, básicamente era el entendimiento teórico de cuál es la decisión que debemos tomar para amortizar préstamos. De hecho, una pregunta similar vino en controles lecturas previos, entonces la respuesta, digamos, no era ajena a ustedes. En esta primera parte, o primera cápite, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, algo que de repente respondió de manera distinta pero quiere aclararlo? ¿O está claro para todos? Todo claro. Perfecto. A ver, si todo claro, entonces pasamos a la cápite número 2 de la pregunta 1. En la cápite número 2 nos dice lo siguiente. En junio del 2018, Engie realizó la colocación de la serie B de la tercera emisión de su tercer programa de bonos corporativos a una tasa de 6.7188%. Si la emisión se hubiese realizado a una tasa de 5.1050%, ¿en cuánto cambiaría el costo de deuda de Engie al cierre de 2019 por concepto de bonos corporativos? Y te pide mostrar los cálculos. A ver, aquí nuevamente la pregunta te jugaba un poco con conceptos. Como vimos en una clase, recordamos que hay distintas maneras para levantar capital por una empresa. Una de esas maneras es mediante el pasivo y otra manera es mediante el capital o el patrimonio. La estructura mediante patrimonio básicamente son acciones, pero eso no nos hace la pregunta. La pregunta nos hace por bonos corporativos que están dentro del pasivo. Dentro del pasivo tenemos 3 líneas distintas, o mejor dicho, 2 grandes, o mercado de capitales o bancos. Dentro de bancos tenemos, como les había comentado, préstamos bilaterales o sindicados con bancos, que son bilaterales es entre un banco y una empresa, y sindicados entre 2 o más bancos con una sola empresa. Y por el lado del mercado de capitales tenemos papeles corporativos que son de corto plazo y bonos corporativos que son de largo plazo. Entonces, la pregunta nos sitúa en esa línea, bonos corporativos, mercado de capitales, largo plazo, endeudamiento que entra al pasivo, y te dice, obviamente como una obligación financiera, y te dice que la tasa fue de 67188 y qué hubiera pasado si la tasa hubiera sido de 51050. Y te pide cómo hubiera cambiado el costo de la deuda. Básicamente tenías que hacer simplemente un promedio del costo de la deuda por bonos, aislar el efecto de bonos dentro de las obligaciones financieras y obtenías que el cierre del 2019, el promedio de costo de deuda para bonos corporativos fue de 6.7222%. Y si la serie B, que es la que te hace la pregunta, hubiera sido con una tasa distinta, obviamente el costo promedio hubiera disminuido. ¿Por qué disminuido? Porque te están diciendo que la tasa hubiera sido de 6.71 a 5.1. Entonces el promedio se hubiera tendido a la baja. Y este nuevo promedio calculado sería 5.1050, perdón, 6.3389%. ¿Sí? Ahora, estos números nuevamente no tienen que ser exactos, pero tienen que justamente proveer esa justificación o ese tipo de análisis para sustentar que bien hay una disminución y cómo calculan este costo promedio, ¿no? Nuevamente, la pregunta no era complicada, era muy similar a lo que habíamos hecho antes en vida promedio de la deuda y también lo habíamos visto. Entonces, ahí les hago la consulta si es que alguien tiene alguna pregunta,
¿Algo que quieran añadir? ¿Alguna pregunta puntual de repente? Mario, una pregunta. El 672 sale de los metodizados, ¿cierto? Sí, el 672 sale de los metodizados, así es. Ya, pero el costo promedio de la deuda, o sea, es un número. ¿Cómo es que sale en ese porcentaje? El costo promedio de la deuda sale de promediar las emisiones de las tasas de bonos corporativos. Si vas a la obligación financiera y abres esa parte, te van a decir los bonos que tiene la empresa y las tasas a las que tiene cada bono. Si es un promedio de esas tasas, un promedio, suma producto, digamos, promedio ponderado por cada bono, te sale la tasa de 6.722. ¿Sí? De acuerdo. ¿Otra consulta, chicos? De acuerdo. ¿Todo claro con este segundo acápite? ¿O alguien tiene algún comentario, otra pregunta? Mario, disculpa, no recuerdo si habían derivados financieros para bonos. No sé si... Sí, o sea, a ver, sí existen derivados financieros para bonos. De hecho, pero la pregunta no va tanto por ahí, pero solamente para darles un poco de contexto. Como No, recuerdan no un... afecta en nada eso. ¿Perdón? No afecta en nada los derivados financieros. No, no afecta en nada. Y ahí solamente para darles un poco más de contexto, recordemos que el bono corporativo es un instrumento, se le denomina de renta fija en el mercado de capitales. Se dice renta fija porque el bono paga un cupón que es fijo, ¿sí? Usualmente el bono paga un cupón que tú ya lo conoces, entonces sabes cuánto vas a pagar por intereses todos los años. Ahora, ¿qué sucede? Que hay bonos que tienen una tasa flotante, ¿sí? Es decir, se me acuerdan que en algún momento lo vimos, LIBOR más cierta tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, LIBOR más 1%. ¿Qué quiere decir? Que el bono va a pagar una tasa variable más un 1% durante toda la vida del bono. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que no quieren tener ese riesgo porque, como saben, es un riesgo como si fuera el tipo de cambio, la tasa LIBOR, básicamente cambia a lo largo del tiempo y en algún punto específico en el tiempo puede estar alto, con lo cual va a pagar un interés más alto. Digamos que la LIBOR está en 3% más el 1% que se le sumaba, 4%, y digamos que en el año siguiente la LIBOR está en 1%. 1% más el 1% fijo, 2%. Entonces, esa variabilidad, algunas empresas no están dispuestas a asumirla porque así como puede ser a favor, también puede ser en contra. Entonces toman un derivado financiero que justamente son los swaps de tasa de interés para cambiar una tasa flotante o una tasa variable a una tasa fija. ¿Sí? Eso es básicamente el derivado que existe para ese tipo de operaciones. En este caso no influye en la respuesta, pero igual es bueno que lo conozcan en todo caso por si en algún momento llegan a leer algo dentro de esa nota. Sí, Bueno, gracias, Mario. de acuerdo. De acuerdo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta respecto a este punto? Si está claro, pasamos al siguiente. A ver, el acápite C nos dice con qué ratio sería adecuado comparar el plazo promedio de las obligaciones financieras de Engie y cómo debería hacer esta comparación, sustente su respuesta. De hecho, esta pregunta me parece que me la hicieron durante la PC y esto es algo relativamente sencillo que ya hemos visto, ¿no? También como lo comentaba. Em, la pregunta les hace muy específica y les dice, ¿qué ratio debemos de comparar contra el plazo promedio de las obligaciones financieras? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un ratio específico que comparábamos para ver si es que estaba calzado o no? Y justamente si es que este ratio era mayor o menor a la vida promedio de la deuda, o podemos pagar la deuda muy rápido, o de repente estamos pagando intereses de manera innecesaria. Este ratio era deuda financiera entre EBITDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la deuda financiera que está en balance, al dividirla entre el EBITDA, que es un flujo anual, porque estamos tomando el EBITDA del estado de resultados, te dice la capacidad o en cuántos años puedes pagar esta deuda, ¿sí? Entonces, al compararlo con el plazo promedio o vida promedio de la deuda,
si te sale que ambos son 3 años de repente, no hay problema, porque si vas a generar plata para poder pagar tu deuda en 3 años, y la deuda también vence en promedio en 10 años, en 3 años. Pero ¿qué pasa cuando la vida promedio es, no sé, 10 años y tu deuda financiera entre vida es 3 años? Básicamente te dice que tú puedes pagar tu deuda en 3 años, pero has tomado una deuda a 10. Entonces, en algún momento, alguien comentó que podría ser bueno porque tienes holgura para poder pagar esa deuda, pero lo malo o la parte negativa es que estás pagando intereses innecesarios por esos 7 años siguientes, ¿sí? Entonces también no es lo adecuado. Y ahora, ¿qué pasa si tu deuda financiera entre vida es 3 y tu vida promedio es 1? Básicamente, tu deuda financiera va a vencer dentro de un año y tú recién vas a poder tener la capacidad de pagarla a los 3 años. Entonces también tienes un problema y ahí es mucho más severo, ¿no? Esta pregunta, como les comentaba, la habíamos visto con bastante detalle en las sesiones previas. Ahí nuevamente les doy paso a algunos si tuvieran alguna duda, pregunta, consulta o de repente algún comentario. Todo claro, Mario. Mario, una pregunta. ¿No era necesario poner las cifras en esa pregunta, o sí? Para esta pregunta era un poco más teórica. Bastaba poner con qué ratio y sustentar digamos, el por qué la comparación. Si pusiste números, te ayuda para el sustento, pero estrictamente no era necesario, como dice la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más, chicos? De acuerdo. Pasamos a la CAPI-TD. La CAPI-TD nos dice lo siguiente. Si el deterioro de cartera, y acá entendemos cartera, vamos a sacarlo en el contexto, ¿sí? A ver, dice, si el deterioro de cartera hubiese sido el triple de lo estimado en el 2019, ello impactaría en la liquidez de la empresa, sustenta su respuesta. Ahora, aquí algunas personas me preguntaron a qué hacía referencia con cartera. Cuando se habla de cartera, básicamente también por cómo está estructurada la pregunta, porque te habla de la liquidez, te habla de la cartera de clientes dentro de la cuenta por cobrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente tú tienes una cartera de clientes a los cuales les generas cobros de manera recurrente. Parte de estos cobros son en efectivo y parte de estos cobros son a crédito, generándote una cuenta por cobrar en tu balance. Entonces, te dice, si es que el deterioro hubiera sido el triple de lo estimado, ¿cómo impactaría en la liquidez? O sea, básicamente, que el deterioro hubiera sido 3 veces peor. Obviamente, si un mayor deterioro de la cartera, en este caso cuentas por cobrar comerciales, implica menor liquidez. Y puntualmente en la nota número 8 de los estados financieros auditados individuales revela que la estimación por deterioro de las cuentas por cobrar en el 2019 fue de 647. Si el monto hubiera sido el triple, yo habría reducido el saldo neto de las cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Pasarías de 82,730 a 81,436 y como consecuencia la razón corriente variaría de 1,60 a 1,59 mientras que la razón ácida de 0,9 a 0,89. ¿Sí? Como vemos, la variación de razón ácida y prueba corriente no es muy significativa. Por lo tanto, al impactar la liquidez, no se va a ver afectada de una manera tan notoria. Ahora, ¿por qué es importante que hayan analizado por lo menos este deterioro de la cartera? Porque este deterioro de la cartera es lo que se le conoce como una mora a un cliente, ¿sí? Es el incobrable, que alguna vez lo hemos visto también. Entonces, ¿qué pasa si es que tú estás proyectando tener un incobrable, no sé, tienes una cuenta por cobrar de 100 y sabes que el 10% no lo vas a cobrar? Porque de toda tu cartera de clientes sabes que siempre el 10% no te paga. Es un mix entre algunos clientes buenos que se les pasa la fecha, algunos malos que nunca pagan, etcétera, y es el 10% aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si ese 10% sube y al triple, que es 30%? Ahora, lo que va a pasar es que, uno, tendrás menos efectivo, porque cuando efectivamente cobres esa cuenta por cobrar, no te va a pagar ahora el 30% en lugar del 10%.
por lo tanto tienes un problema de liquidez ahí en el activo. Y segundo, que tienes una pérdida a nivel de balance que tienes que pasarle al estado de resultados como una cuenta por incobrable, digámoslo así. Entonces te afectaría el estado de resultados. En esta respuesta la pregunta no iba por el lado de la rentabilidad, por lo tanto no tenían que involucrar al P&L, solamente en el lado de balance, cómo te afectaría la liquidez. Básicamente el deterioro es una contracuenta, se le llama contracuenta de activo a toda cuenta que baja el activo. Por ejemplo, la depreciación es una contracuenta. ¿Por qué? Porque te baja el IME. En este caso, la contracuenta aumentaría, con lo tanto, la cuenta comercial por cuentas por cobro comerciales netas se disminuiría y se disminuiría en una mayor medida, por lo tanto te impacta la liquidez, pero como vemos, incluso la estimación del deterioro era muy pequeña, 647 respecto a 82.730, básicamente es una variación mínima, entonces no te impacta de manera sostenible o de manera sustancial también, material, la liquidez de la empresa. ¿De acuerdo? Ahí nuevamente no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, consulta, algún comentario de esta pregunta, valía 2 puntos. Mario, en esa pregunta, si es que no mencionamos los ratios, por ejemplo, de la ración corriente o ración ácida, sino que nos quedamos en que hubiera disminuido o sea, por ejemplo, hasta el 647, ¿también valdría 2 puntos o valdría menos? Depende de cómo lo has justificado. Si lo has justificado bien y de repente has mencionado que con el impacto en los ratios y no ha llegado al cálculo, igual podría ser los 2 puntos, pero si es que, como te digo, es variable, depende de cómo lo has justificado. Si es que has puesto los números, ten por seguro que el puntaje completo. Si es que de repente has mencionado los ratios y no has puesto los números, también puede ser completo dependiendo de cómo haya sido la justificación, o en todo caso también puede ser un parcial. Ya, genial. De acuerdo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta de este primer bloque que impactaba el liquidez y solvencia para la empresa? Ya, de acuerdo. A ver, entonces ahora pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 va ligada a las acciones de la empresa, o mejor dicho, la capitalización bursátil, indicadores de capitalización bursátil, que lo hemos visto con bastante detalle justamente en las sesiones anteriores a la PC. Y la pregunta 2 les dice lo siguiente. Un grupo de inversionistas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les he comentado siempre? Pónganse desde la perspectiva de quien te hace la pregunta. En esta pregunta está bien específico. Un grupo de inversionistas está evaluando la posibilidad de comprar acciones de Engie Perú, de Engie Energía Perú, en el mercado de valores. Para esto, para eso, luego de analizar los estados financieros auditados del 2019, ya se formaron una opinión de la situación económica y financiera de la empresa. Además, necesitan un indicador de qué tan atractivo resulta el precio de la acción en estos momentos y qué podría esperarse en el futuro inmediato. Y para esto te hacen la primera subpregunta o la primera KPTA, donde te dice, calcule usted los indicadores PER, Price Earning Ratio, y EV/EBITDA, EV entendido como Enterprise Value o valor de empresa, ¿sí? También se le conoce como capitalización bursátil, más deuda financiera. ¿Sí? Se lo dan en la misma pregunta, tenían todo el detalle ahí. Para los años 2019 y 2018 usan toda la información disponible. ¿Sí? Básicamente, esto es lo que se sugería, bueno, en realidad no se sugería, es lo que se puso como solucionario. Igual está sujeto a variaciones que puedan tener, pero como sabemos, el Enterprise Value, básicamente el valor a empresa, ustedes también lo han visto dentro de las sesiones tanto de teoría como práctica. Entonces, en el estado financiero auditado teníamos toda la información para poder tomarla y luego calcular el valor empresa, el Enterprise Value. Y lo que requeríamos era básicamente el ratio PER, que finalmente era 13.7 para el año 2019 y de 9.6 para el año 2018. ¿Sí? Ahora, el ratio valor empresa entre EBITDA, recordemos que el EBITDA lo calculábamos como utilidad operativa, más depreciación del periodo y amortización del periodo. De hecho, aquí si han hecho alguna reclasificación se va a ver en la pregunta. Y el EBITDA nos obteníamos para cada año, para el 2019 y 2018, como utilidad operativa, más depreciación y más amortización. Ahora, para el valor empresa, tomábamos la deuda financiera total, ¿sí?
y se la sumábamos a la capitalización bursátil, que en este caso la capitalización bursátil teníamos que tomar número de acciones, como sabíamos, por el precio, o sea, la cotización de la bolsa de valores al cierre del año, ¿sí? Porque recordemos que el precio de la acción toma un valor distinto en cada momento del tiempo, y al multiplicarlos obtenemos la capitalización bursátil, ¿sí? El tipo de cambio al cierre, porque recordemos que la acción está en soles, ¿sí? Y la información contable está en dólares, tomamos los tipos de cambios de cierre y lo pasábamos a dólares. Entonces con eso obteníamos que la capitalización bursátil era de 1.423.200 dólares. Bueno, en realidad esa cifra está en miles igual. Y a eso teníamos que sumarle la deuda financiera total de 629.606, por ejemplo, para el año 2019. Y ya con esto podemos calcular EBITDA entre el valor empresa de 2.052.806. ¿Sí? Básicamente la pregunta era hacer una secuencia ordenada de calcular primero el EBITDA, luego calcular el valor empresa y luego también calcular el PER, como te decía la pregunta. Entonces aquí, chicos, esta pregunta valía 3 puntos. Nuevamente, ¿está clara esta pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, consulta respecto a este punto? ¿Sí, claro para todos, chicos? Disculpa, Mario, ¿puedes repetir lo que dijiste el último? Porque no sé si fue tu internet el mío, pero no, o sea, se había entrecortado. Ah, ¿en qué parte? Después de que hablaste del tipo de cambio, Ah, ya. Nada, como les comentaba, si quieren, nuevamente vuelvo a comentar esa parte. Los ratios de capitalización bursátil los teníamos que tomar para calcular primero el PER y luego también para poder calcular la capitalización bursátil de la empresa. ¿Cómo calculábamos la capitalización bursátil o el market cap, que también le llamamos de esa forma? Es cantidad de acciones por precio de la acción. Como sabemos, la acción está en soles, entonces nos iba a salir una capitalización bursátil en soles. Tenemos que pasarla a dólares por el tipo de cambio de cierre de cada año, ¿sí? El tipo de cambio en esa fecha específica, y sobre eso obteníamos el monto en dólares. Ahora, ese monto en dólares tenemos que sumarle la deuda total que estaba en balance, que también estaba en dólares, y con eso ya obteníamos el valor empresa o el EV, que es el Enterprise Value, igual a 2.052.806 para el 2019. ¿De acuerdo? Ahora, para poder calcular el ratio tendremos que hacer EBITDA entre este valor, ¿sí? Perdón, este valor entre EBITDA al revés, y saber que el múltiplo nos obtenía 7.7 veces, que es decir, que el valor empresa es 7.7 veces el EBITDA, ¿sí? Y para el año 2018 este fue de 6.8. Básicamente eso es lo que pedía la pregunta. Era solamente hacer cálculos, era ser un poco más esquematizado y ordenado en los cálculos, y tal cual como lo hicimos en la hoja de Excel, tanto en teoría como en esas sesiones de práctica con la empresa que analizamos anteriormente. Entonces, hasta aquí, chicos, esta pregunta valía 3 puntos. No sé si está todo claro. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta de repente por este lado? Mario, los montos no tienen que ser exactos, ¿verdad? Puede haber pequeñas diferencias. Es decir, en los cálculos, por ejemplo, para calcular el valor de la empresa, que se haya hecho los cálculos tal cual, alguna división, eso, pero que no salga igual a lo que tú tienes en tu tabla, o tiene que ser igual. No, sí, pueden haber algunas desviaciones, usualmente por decimales o por temas también de miles. Así que no, no te preocupes. Y una consulta, ¿cómo el tipo de cambio, de qué parte lo has tomado? Porque, bueno, en mi caso, para poder hallar el precio de mercado de la acción en dólares, multipliqué el valor nominal de la acción en dólares por el precio de mercado en soles, para poder hallar, bueno, hice un cálculo ahí para poder hallar el tipo de cambio con el cual se estaba trabajando. ¿Hay una nota específica de la que tenemos que tomar o lo debemos buscar en alguna parte? ¿O cómo haríamos en ese caso para hallar ¿Te refieres que has hecho el valor en dólares, el valor en soles de la acción de mercado y la has dividido entre qué? Ah, no, multipliqué el valor nominal de la acción en dólares y por el precio de mercado en soles. Ya. Y el precio de mercado de la acción en dólares me salió de 2 dólares con 36. Y luego el PER me sale similar al tuyo, solamente que 13.63. Pero así fue como trabajé el tipo de cambio.
porque no tenía un monto en específico, por eso quería saber de dónde lo estás tomando. Ujú. No, mira, el tipo de cambio, de hecho, lo puedes tomar, usualmente suelen ponerlo en la parte de riesgos financieros, como en la parte de arriba, cuando ves la exposición al tipo de cambio, sale la posición monetaria, perdón, y si la empresa tiene algún derivado, salen los tipos de cambio de cierre de año, o también puedes tomarlo si querías de internet, ¿no? Poner cuál es el tipo de cambio para esa fecha y sacarlo. Igual, nuevamente, no es materia del curso que tengas el tipo de cambio exacto, porque es un dato histórico que finalmente tú lo puedes buscar, pero es el razonamiento detrás y cómo has hecho el cálculo, ¿no? Que se ha justificado. Si es eso, no hay problema. Mario, yo en ese caso, como la siguiente pregunta tenía un tipo de cambio propuesto, o sea, tomé ese, pero toda la fórmula está bien porque justo ahorita estoy revisando el Excel y Ujú. reemplazando si sale exactamente eso. Pero no sé si la obtención de ese tipo de cambio histórico era muy como relevante. No, como te digo, como les digo, por este lado la pregunta no tiene como principal intención analizar la obtención de datos o que hayan podido escanear información y extraer información de datos. Es algo no relevante, por lo menos para este caso. O sea, para lo que busca la pregunta del tipo de cambio en específico, si tomaron otro, actualmente no se penaliza la pregunta porque, vamos, es tipo de cambio histórico que no cuesta nada conseguirlo, no involucra razonamiento ni análisis ni una justificación de trabajo detrás, así que no impactaría. Básicamente, si la respuesta, o mejor dicho, la estructura de la pregunta responde a esta justificación, responde a ese tipo de análisis, tendrían el puntaje completo. Ahora, lo que sí les digo, que para el mundo real tengan cuidado siempre con todos los valores que tomen, porque si trabajan en ese tipo de industrias y están dando un valor empresa, el valor empresa es un dato súper sensible porque es el precio de compra de una empresa a otra. Entonces, que todos los supuestos estén súper bien identificados es sumamente necesario para cuando ustedes puedan emitir un informe o una recomendación sobre comprar o vender una empresa. Entonces, como les digo, para mantener el curso no impactaría, no les bajaría nota, no es puntaje completo si es el tipo de cambio, solamente que sí tenganlo en cuenta que es un dato muy relevante en la vida real, ¿no? Si trabajan en este rubro de negocio. Sí, gracias. Y Mario, y si todos mis cálculos estaban casi parecidos a los tuyos, solo que mi EBITDA es distinto, pero por más o menos 20.000, y por eso sale en el ratio EV sobre EBITDA, me sale un poco diferente. Ujú. ¿Me afectaría en algo? Probablemente le evita se dé alguna reclasificación. De hecho, cada caso es específico, lo reviso. Si quieres, mándame un correo igual para hacerme recordar y ahí lo revisamos. Y entro un poco más a detalle. Pero como les digo, cada caso es específico. Si han hecho una reclasificación o no, también se va a ver de repente en la parte del EBITDA, que es lo más sujeto a variación por temas de reclasificación. Y lo demás, en realidad, es un poco la estructura de las fórmulas y análisis detrás, ¿no? Por ese lado, si no habría problema. Entonces, gracias, Mario. De acuerdo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta de esta parte? No, Mario, todo claro. De acuerdo. Entonces pasamos a la CAPI TV. En la CAPI TV nos dice lo siguiente. Si se proyecta que debido a la pandemia en 2020 la utilidad neta será inferior en 20% respecto a 2019 y que la deuda financiera se reducirá en 10%, ¿cuál sería el precio de la acción que permitiría mantener el mismo PER de 2019? ¿Cuál sería en ese caso el valor de la empresa? Y considere tipo de cambio 3.60 si le es necesario. Esta pregunta era sumamente sencilla. Básicamente te dice, ¿qué pasa si la utilidad neta decrece en 20% y la deuda financiera también se reduce en 10%? Entonces tienes una nueva utilidad neta que baja en 20%, que es 83.398 para esta nueva utilidad neta. Tienes una capitalización bursátil. Para mantener el PER tendría que ser la misma, 1.138.560. Y el precio para poder mantener ese PER obviamente debería ser distinto. Entonces el precio debería ser 1.89. Al nuevo tipo de cambio en soles, multiplicarlo por 360 te da 6.82 soles. O nuevamente la nueva deuda financiera se reduce en 10%, con lo cual ahora sería 566.645
Y el valor empresa tendría que ser la suma de la capitalización bursátil más la nueva deuda financiera y te da 1,705,205. Esta pregunta no implicaba mucho análisis, básicamente era tomar datos de la ejercicio anterior, o mejor dicho, del año 2019, y trabajarlos en base a los supuestos, ¿no? Te decían, la utilidad neta baja en 20%, el precio de la deuda también decrece en 10%, pero tienes que mantener el PER. Entonces, obviamente, tienes que mover ahí, jugar con las variables para que la otra variable que no se mueve, mejor dicho, la última variable que ya no te dan como dato, tendría que moverse lo suficiente para que el PER se mantenga, ¿no? Que en este caso es el precio de la acción. Entonces tenías que identificar nada más en cuánto debería ser ese nuevo precio y comenzar a hacer el cálculo hacia atrás, digamos, para calcular el precio de la acción con el tipo de cambio que te lo dan y el nuevo valor empresa basándote también en este nuevo PER, en el PER igual que tenías que mantener. Sí, básicamente era la pregunta como jugar con los datos, con los números, no implicaba mucho desarrollo detrás y también valía 3 puntos. Entonces, aquí chicos, nuevamente, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta, todo claro? Mario, una consulta. Cuando te dan ese tipo de preguntas sobre cuál sería el precio de la acción, ¿tenemos que ponerlo en ambas monedas o en este caso lo estamos poniendo en dólares y en soles por lo que nos dan el tipo de cambio? ¿O se Eh, tiene que poner, cómo es eso? Aquí te pedían el precio de la acción. Si lo dabas en soles o en dólares, finalmente es indiferente. Te dan el tipo de cambio para que lo puedas convertir, pero no creo que sea muy relevante mientras hayas dado las demás cifras correctas, ¿no? Sí, no sé si me dejé entender. O sea, que pongas el precio de la acción en soles no es tan relevante como que pongas la deuda financiera correcta, como que pongas el valor de empresa correcto. No sé si está claro. Por ese lado sí no habría problema. Mario, ¿podrías repetir así rápidamente de nuevo el procedimiento? Porque, o sea, el PER en dólares, o sea, me sale distinto. Ya, a ver, no sé si me Eh, escuchan bien. Se escucha un poco entrecortado, creo. sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Ya, a ver, lo que te dice la pregunta es, ¿cuál tiene que ser Ujú. el nuevo precio de la acción para que el PER se mantenga en 1,89? ¿Por qué 1,89? Porque es el que hemos calculado, perdón, el PER es el 7,7 que habíamos calculado en el 2019. Entonces te dice cuánto debería ser el precio de la acción para poder mantener ese ratio. Entonces, si haces la fórmula de atrás, ¿cuál es la fórmula del PER? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del PER? ¿Se acuerdan? El precio de la acción sobre ganancia Precio por de la acción. acción entre ganancia por acción, que es igual a dividendo, ¿no es cierto? Ujú. De acuerdo. Entonces, en este caso, como no te dicen cuánto es dividendo, asumimos que, ¿qué cosa es el dividendo? ¿Se acuerdan que había dos tipos de fórmula? Precio de la acción entre dividendo o la otra forma también de sacar el PER cuando no era por acción. Este, capitalización bursátil, Capitalización bursátil entre, dividendos repartidos. no, capitalización bursátil, ya, dividendos repartidos, pero en este caso, si no tienes dividendos repartidos, no te La dicen utilidad cuánto neta. utilidad neta, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque si no te dicen cuánto estás repartiendo como dividendo, tú asumes que la totalidad de la utilidad neta se reparte como dividendo. Entonces, capitalización bursátil entre la utilidad neta te debería dar el mismo PER. Ahora, para poder mantener el mismo PER, tenemos esas dos variables. Te dicen que la utilidad neta ya se redujo en 20%. Entonces ya tienes el cálculo de la utilidad neta. Ahora tienes que hacer el nuevo cálculo para que con la variable capitalización bursátil puedas llegar a tener el PER del año pasado. Y tienes que ir atrás nuevamente, un paso atrás. ¿Cómo calculas capitalización bursátil? Precio de la acción por número de acciones en circulación. En la cantidad de acciones en circulación no la puedes controlar, no se va a mover, ¿sí? Porque no te dice nada tampoco la pregunta. Lo único que podrías mover, y como te lo piden, es el precio de la acción. Entonces, ¿en cuánto tendría que moverse ese precio para que la capitalización bursátil se mueva lo suficiente que al momento que sea dividida con la utilidad neta entre, perdón, capitalización bursátil entre utilidad neta, te dé el mismo PER?
Entonces, el precio te debería salir 1.89 para que cuando la multipliques por la cantidad de acciones, que son 601.370, te dé la capitalización bursátil de 1.138560 y al hacer esta división se mantenga el PER del año anterior. Sí, si quieres, esa era un poco la lógica que tenías que seguir. Y en base a eso, Sí, sí, dime. no, nada, o sea, lo que pasa es que ya revisé y es porque o sea, tú has tomado el precio histórico del dólar para el 2019 y yo tomé el 360 en ambos escenarios. Entonces, eso es lo que ha variado, porque lo he reemplazado por el 3.317 me parece, y sí, cuadra 1.89. Ok, de acuerdo. Está bien, perfecto. Entonces, no sé, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta, chicos, respecto a esta pregunta? Una pregunta, al comienzo de la pregunta, mejor dicho, antes de que entre a la A y a la B, decía como que necesitan un indicador de qué tan atractivo resulta el precio de la acción en estos momentos y qué podría esperarse en el futuro inmediato. ¿Eso también tendríamos que justificarlo o no necesariamente? Em, Esta parte, ¿no? Además, necesitan un indicador de qué tan atractivo resulta el precio de la acción en estos momentos y qué podría esperarse en el futuro inmediato. No, porque básicamente esto está desglosado en el PER y el valor empresa de EBITDA. O sea, te la han puesto cada subacápite de pregunta para responder a esto. O sea, no te lo han dejado libre si quieres. Ah, ok, está bien, gracias. De acuerdo. Y con esto pasamos a la última pregunta. De hecho, también para ya puedan ir concentrándose en su control de lectura, a la pregunta número 3, donde te dicen, bueno, de acuerdo a su análisis con la información pública de los estados financieros de Engie Energía Perú, respondan lo siguiente sustentando sus afirmaciones. A, te pide explique la variación de la rentabilidad sobre patrimonio, ROE, del año 2018-2019, empleando la descomposición DuPont. Ordene las componentes de mayor a menor importancia y la variación de ROE de un año a otro. Eso tal cual, ustedes lo conocen desde la primera clase, creo que tuvimos, porque vimos en una presentación el análisis DuPont, lo vieron también en la lectura para el control de lectura, es la descomposición del ROE. ¿Se acuerdan que el DuPont puede ser en 3 ratios o en 5 ratios? En este caso el más simple del 3, con este bastado, que es margen neto, apalancamiento financiero y rotación total del activo. ¿Sí? Entonces era descomponer el ROE de cada año en esos 3 ratios y ver dónde fue la mayor variación o la variación más importante dentro de esos 3 ratios para poder explicar. ¿Sí? Tenías que la variación más grande había venido por el margen neto que había cambiado del 2019 al 2018 de 20.8 a 19.4 y porcentualmente significó una variación de 6.52%. Y bueno, con las explicaciones detrás, ¿no? Que entran un poco más en detalle de esas cifras. Acá tienen la información, igual no quiero entrar en tanto detalle porque es un poco más subjetivo, no subjetivo, pero un poco más variable en cuanto a cómo justifican ya la variación de cada margen neto, cada persona, pero por lo menos esos eran el esquema principal que debería tener la pregunta, ¿no? La descomposición, la identificación de cada uno y la disminución, por ejemplo, del margen neto y si es que han puesto un breve comentario de por qué se da esta disminución, por ejemplo, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, todas las disminuciones han sido de manera negativa. El margen neto y el apalancamiento financiero impactaron negativamente el ROE, excepto por la rotación total del activo, que de alguna forma u otra mejoró del 2018 al 2019 para contener un poco el efecto de la caída por estos dos ratios anteriormente mencionados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, chicos, esta pregunta también clara. Como les dije, no es muy complicada, la hemos visto bastantes veces. También la tenían en la lectura, la vimos en las primeras sesiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, consulta? De acuerdo. Pasamos a las últimas preguntas para ganar un poco de tiempo y ya dejarlos para el control. La pregunta B les dice, en línea con su objetivo de liderar la transformación energética y su estrategia de descarbonización en el 2019, ENGIE comunicó el cierre voluntario de la central térmica a carbón Hilo 21, ubicada en Hilo Moquegua, a 135 megawatts. ¿Cuál fue el impacto de esta decisión del estado de resultados y los ratios de rentabilidad del año 2019? Básicamente, tenías que poner lo que estaba en la nota,
¿sí? El monto recuperable de la propiedad, planta y equipo relacionado a su central térmica hilo 21. El deterioro de la central por un monto de 22.536 miles en base al valor utilizado en, ¿cómo llamarlo? El estado del notado financiero te daba la utilización económica, ¿sí? Entonces tenías que ver la desvalorización y básicamente ver cómo impactaban esta decisión en la parte de rentabilidad. Si es una desvalorización de la central, ¿sí? Tal cual, como les dice este importe, 22.536 se reconoció como otros gastos en el 2019 y este gasto solamente representaba el 4.2% de las ventas. Por lo tanto, solamente impactaba la rentabilidad a un nivel de 4.2, ¿sí? Ahora, ¿cómo llamarle? Como algunos drivers que mencionaban justamente para este impacto son la utilidad neta del 2019 bajó en 4 millones, a pesar de que la utilidad operativa, sin incluir otros ingresos y gastos, aumentó en 11.7 millones, ocasionó que el margen neto disminuya en el 2019 respecto al año anterior, ya que de no haberse presentado dicho gasto, el margen neto habría aumentado. Fue el principal causante de la disminución del ROE, dado que redujo la utilidad neta y el margen neto, y contribuyó al incremento del ROA debido a que disminuyó el activo, ¿sí? Básicamente, si se dan cuenta, estas dos últimas premisas están relacionadas con esta parte del DuPont del ROE, ¿sí? Por la parte de la rotación total del activo y por la parte del margen neto. Entonces, si tenían esto claro, básicamente lo de abajo era un complemento más. No implicaba mucho análisis numérico o de escenarios. Básicamente era reconocer el monto y la cifra que estaba en la nota del estado financiero y mencionar cómo impactaba esto en la rentabilidad. ¿Sí? Que es lo que ya lo hemos visto también en la PC1, inclusive en el parcial. Y en la capítulo C, que es el final, nos dice a qué se debe que en los años 2019 y 2018 el ingreso promedio que recibió la empresa por ventas de energía y potencia por clientes haya sido mayor para las empresas distribuidoras, clientes regulados, que para los clientes libres. ¿Sí? Acá básicamente se debía a dos factores. Uno, que el consumo de energía y potencia promedio por clientes es mayor para los clientes regulados, y en la lista de contratos de energía, que es el nota 32 en los estados financieros, página 48 y 49 también de la memoria anual, donde tienen la info, se observa que la cantidad de potencia contratada promedio es mucho mayor para los clientes regulados que para los clientes libres. Y dos, que el precio que pagan las distribuidoras está regulado o incluye compensaciones por los costos de generación, transmisión y distribución. En cambio, los clientes libres tienen mayor poder de negociación con las generadoras y distribuidoras para lograr precios menores, especialmente en el entorno actual de sobreoferta de generación de energía. Por tanto, los precios que obtienen los clientes libres son menores de los de clientes regulados. Básicamente esas eran las dos explicaciones por las cuales el ingreso promedio se ve afectado, ¿sí? Por ese tipo de clientes, y bastaba con que pudieran mencionarlos y hacer una breve explicación de cada uno de ellos para obtener el puntaje de 1.5 puntos para este capítulo C. ¿De acuerdo? Entonces, quería llegar hasta aquí, chicos. No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta final antes de que comiencen a brindar el control de lectura. ¿Está clara la resolución de la PC? Solo en la parte B de la última, de esos 4 bullets al final, o sea, teníamos que sí o sí poner los 4. No, no es tanto necesario que hayas puesto todo el detalle de los 4, pero depende cómo lo hayas justificado. No se has mencionado la rentabilidad, por lo menos por la parte de los otros gastos, cómo impactaba esto a nivel operativo y a nivel de margen neto, era válido, ¿no? Ok. Si por lo menos tenías el desglose de nivel operativo y nivel margen neto, también complementaba, pero era válido. De hecho, como pueden ver, chicos, en esta PC2, todas las preguntas las hemos visto antes. Conocen el tema de ratios de mercado, hemos visto liquidez y solvencia, también la parte del ROE DuPont. Entonces, tenían las herramientas para poder responder satisfactoriamente las preguntas de la PC2. De ahí algunos me han comentado que han tenido algunas desviaciones en la respuesta por temas de redondeo probablemente o de tipo de cambio, que también lo voy a revisar. No debería impactar el puntaje completo, no debería impactar, así que por ese lado no se preocupen. Y como les digo, tienen las notas del control de lectura 3 este fin de semana y el próximo tendrían las notas del control de lectura 4 y la PC número 2. ¿De acuerdo? Entonces, a este punto, chicos, faltando 5 minutos para el control de lectura, ¿alguna precisión final? Ya para si no dejarlos y puedan dar el control de lectura número 4 de forma tranquila.
¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí. Perfecto. De acuerdo, chicos. Entonces, eso sería respecto a la PC3. Ya hemos visto la resolución. Ahora, por favor, procedan a entrar el control de lectura. No se confíen en la hora. Y cualquier duda, consulta, comentario, me escriben directamente. ¿De acuerdo, chicos? Éxitos en su control de lectura. Y cualquier duda, pregunta, no duden en escribirme. Gracias, Mario. Hasta luego, chicos. Gracias, Mario.